Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Eh, pues el día de hoy muy contento aquí en el programa de Cápsulas de Elder Mendy presentando la palabra. La cuestión es de que pues íbamos a presentar un vídeo sobre todo acerca de lo que es la religión. Eh, pero pues a última hora se ha suspendido porque me han dicho que sería más importante pasarnos al programa de Gaceta Catalana, ¿verdad? Dando la noticia, eh, una noticia que me parece a mí en lo personal, ¿verdad? Muy importante, demasiado importante para lo que es el país de México, ¿sí? Mucho, muy importante porque tiene que ver con el ámbito internacional, ¿sí? México no es un país cualquiera, ¿sí? México hoy en día es un país mucho, muy importante en el mundo, ¿sí? Antiguamente, pues se pensaba que México era una tierra de indios, de calzón blanco, de guarachi, de sombrero de petate, un país de flojos, ¿verdad? De alcohólicos, por las películas, ¿no? Eh, por la mala información que daban, sobre todo los españoles, ¿no? Y no es que les tire a ellos, mucho menos al pueblo, ¿sí? Eh, no, en ningún momento. Eh, los españoles son otra cosa, ¿sí? Yo me refiero a las empresas españolas y a los gobiernos españoles, a los políticos españoles, ¿sí? A la aristocracia de élite española. No me estoy refiriendo al pueblo en sí, a las grandes masas del pueblo español. Mis respetos para ellos, ¿sí? Me refiero yo a lo que anteriormente dije. Eh, y así como en el mundo entero, en todo lo que es las Europas, ¿sí? Eh, bueno, quizás me critiquen porque diga las Europas, pero muchos dicen Europa, ¿sí? Pero norte, sur, este, oeste, eh, se divide la Europa en partes, ¿sí? Entonces yo digo las Europas, eh, digo por aquellos que quieran criticarme y estén errados, ¿verdad? Al hacerlo, porque no entienden o no comprenden, errados en el término de la palabra, ¿verdad? Escrita con H y también sin H, aplica. Eh, entonces, antes que nada, pues nos cambiamos al programa de cápsulas, de Gaceta Catalana, perdón, dando la noticia, esta noticia importante. Y antes de seguir, ¿verdad? Yo quisiera, más bien quiero eh, aclarar algo públicamente, ¿sí? Yo le debo y le voy a dar una discúlpenme, a pedirle más bien, a pedir una disculpa a nuestro señor presidente López Obrador. Eh, discúlpenme,
Discúlpeme, señor presidente, porque en un tiempo yo pensaba algo distinto de lo que pienso hoy de usted. Eh, eh, Era una situación difícil de entender por la situación que se presentaba y que se daba en las informaciones, ¿verdad?, de esos tiempos, eh, cómo se manejaba todo. Perdía y perdía también votos. Eh, no lo querían como presidente porque se decían muchas cosas. Eh, estaba estaba la derecha, la ultraderecha, la izquierda que no era izquierda, sino un brazo derecho, un brazo de la derecha, perdón. Y usted estaba entonces en ese grupo, en ese partido de la izquierda, que era más bien un brazo de la derecha. Yo entiendo que políticamente pues no se puede hacer mucho de lo que uno quiere, ¿verdad? Porque está en un partido y ese partido pues tiene sus normas, sus leyes internas, y su política a la cual se debe de seguir, ¿sí? Y usted como miembro de ese partido pues tenía que acatar pues la dirección que se le daba. O sea, eso lo entiendo de sobra, ¿sí? No se podía salir de del libreto, ¿sí? Hablándolo así. Pero cuando el pueblo lo siguió y lo apoyó, cuando yo todavía me quedé complacido porque para entonces en su campaña yo veía cosas muy buenas de su parte y, y yo voté por usted porque pensé que era bueno votar por usted, porque noté un cambio, noté una luz, noté como que rompía las bases de lo que era ese brazo de la derecha llamado izquierda y que empezaba una nueva dirección, una nueva trayectoria de cambios, ¿sí? Eh, y pensé, bueno, esos cambios son buenos, los veo, no como los otros cambios de la ultraderecha que decía hay un cambio, ¿verdad? Pero un cambio de régimen, un cambio de partido, ¿sí? Pero seguía la misma, con la misma crudeza de corrupción asquerosa y denigrante. En este caso yo vi una luz a la cual había que aferrarse. El pueblo lo hacía y el pueblo muchas veces tiene la razón, sabe. Eh, entonces yo dije, ojalá y no se equivoquen, no nos equivoquemos y estemos bien y no nos equivocamos. Vamos muy bien. Hay una cuarta transformación, ¿sí? Esa cuarta transformación a la que muchos no entienden bien, ¿sí? La transformación de una política, de un gobierno
en el cual no es bueno y llega a una transformación, algo que transforma esa pesadilla de gobierno por una nueva etapa, ¿verdad? Con otras ideas mejores, revolucionarias y políticas, en las cuales pues el pueblo, sobre todo, ¿no? Las grandes masas de la mayoría que son pobres, ¿verdad? Tengan participación y tengan un aliciente y una prosperidad, ¿no? Entonces, esas transformaciones son muy buenas. La primera que estuvo en la independencia, la segunda en la revolución, la tercera después en esos tiempos de los 1930 y tantos, ¿no? Los cristeros y todo eso. Y hoy en día, la cuarta transformación, después de tanta corrupción, ¿verdad?, que ha habido en el país, de esa clase de partidos, burócratas, traidores, vendepatrias y demás. Hoy llega una cuarta transformación en la que hay que barrer toda esa suciedad para llegar a un cambio, pero un cambio saludable, ¿sí? Cosa que no ven bien y con buenos ojos, pues los empresarios, ¿verdad?, corruptos, las empresas extranjeras que piensan que México sigue siendo como lo pintaban, ¿verdad?, de indios con plumas y arcos, o de indios con guarache, calzón blanco y sombrero de petate, de tejido no sabría decir de qué, bueno, luego me perdonen porque yo no, bueno, yo siempre he dicho que soy más mexicano que los mexicanos, ¿no? Porque he vivido aquí toda mi vida. Y si hay alguien que ha vivido menos aquí que yo, entonces menos mexicano que yo, porque yo amo este país, lo amo mucho. Pero desgraciadamente, bueno, pues no sé los materiales muy bien, la pronunciación que luego no se me da, o cosas, pero eso no quiere decir que no sea mexicano, que no ame a México, ¿verdad? Bueno, la cuestión es de que hacen los sombreros, ustedes ya saben de qué tejidos, ¿no? Piensan que México está así en esa situación todavía. No saben que México ya tiró ese disfraz, lo tiró a la basura, lo rasgó, lo quemó, porque era indignante, ¿no? El que en el viejo mundo se pensara que México es una tierra de flojos, de soñadores que no despiertan, se la pasan durmiendo, de gente alcohólica por aquello de las películas, ¿no? Que se hacían antiguamente, rancheros. Pura publicidad, porque en realidad no era no era para tanto, ¿sí?
en nada, ni en lo más mínimo, pero en fin. Países alcohólicos, pues ustedes ya saben, ¿no? No vamos lejos, aquí cerquita, luego pegaditos, ¿sí? Hay países verdaderamente alcohólicos, ¿sí? Eh, eh, Nosotros, los mexicanos, y así lo digo y lo sostengo, somos diferentes, trabajadores, humanitarios, con buenos deseos para todos nuestros vecinos, ¿verdad? Me refiero a todos los países, y no de la América, ¿sí? Porque en todos los países de la América, a la cual México pertenece, pues son muchos países americanos. Todos somos, de hecho, todos somos americanos. Me refiero también a los países europeos y asiáticos y demás. O sea, no distinguimos. Admiramos a todos por igual, porque todos tienen cosas buenas que nos dan la oportunidad de aprender, ¿sí? Hay errores que cometen, de los cuales nos dan la oportunidad de aprender para no cometer esos errores. Todos aprendemos de todos y todos nos admiramos de todos y admiramos a todos, ¿sí? En el buen sentido de la palabra. Pero hay una cosa muy buena y que en México, ¿sí? Que quizás en el viejo mundo no se ha propagado mucho, no lo sepan, pero hubo un hombre, presidente de México, en una época que estaba muy difícil, no pudo hacer grandes cosas, ni puede uno decir, no, pues es que él era maravilloso, porque las situaciones que se presentaban en ese entonces eran graves, muy graves políticamente hablando, monetariamente y físicamente, humanitariamente y comercialmente con otros pueblos. Era muy difícil, estábamos en una situación precaria porque pues estábamos muy cerquita de lo que había sido la independencia, ¿sí? Entonces, pues estábamos muy mal. España nos había dejado muy mal, demasiado mal. Entonces, ese presidente llamado Benito Juárez puso el nombre de México en alto cuando dijo: el derecho al respeto ajeno es la paz. Desde ahí todo cambió. México ha seguido ese ideal, esa costumbre. Se ha llevado por herencia. Nosotros somos un país libre y soberano, el cual no se mete en problemas ajenos que no nos corresponden. Bien dicen que los trapos sucios se lavan en casa. Y nosotros, y se los digo al viejo mundo, ¿sí? Se los digo a los países extranjeros. Nosotros tenemos nuestra ropa sucia como la tienen ustedes, pero nosotros tenemos la obligación de lavar nuestra ropa. No tenemos lavanderos. Ustedes no son nuestros lavanderos. No tienen por qué lavar nuestros trapos sucios. Los lavamos nosotros. Tenemos manos para hacerlo.
Nosotros no lavamos trapos ajenos. Ustedes se lavan sus trapos ajenos, pero nosotros no. Nosotros lavamos nuestros trapos propios. Los ajenos no. Somos un país neutral. No nos metemos. Si Rusia tiene problemas con Ucrania, es su problema. Que lo resuelvan ellos. El señor Putin tiene sus razones. Tiene sus razones. Por algo lo está haciendo. Ucrania, su presidente, tiene sus razones. Él dicen que es un comediante, ¿sí? Lo pusieron. ¿Para qué? Como un pelele. Yo no me meto en eso. Si es un pelele o es un borrego del país del norte, de nuestro vecino, eso es asunto. Es su asunto. Si el señor Putin está diciendo sus razones, el señor Putin, yo considero que es una persona seria, centrada, sabe lo que dice y sabe lo que hace. Nosotros, los mexicanos, no tenemos por qué meternos en asuntos internos de ellos, ¿sí? Porque ese país era ruso y sigue siéndolo, está ahí. Europa, ¿qué tiene que ver en esos asuntos? O la llamada OTAN, pues. No tiene nada que ver. Ocúpense de lo suyo. Laven sus propios calzones que están muy manchados, que ahora ya tienen problemas, muchos problemas. Resuelvan sus problemas internos primero. Resuelvan sus problemas externos. Dejen a los otros países que resuelvan los suyos. No se dejen mangonear por alguien que quiere gobernar todo, que quiere meterse en todo, que se mantiene de conflictos externos, porque de eso se mantiene. Entonces tiene que generar conflictos para tener oportunidad de tener ganancias. Y obliga a ustedes, a esos países europeos, y los presiona para que se le echen encima a un país que no se mete con ustedes. No se está metiendo en nada, pero en fin, yo me regreso otra vez a donde estaba. Señor presidente, discúlpenme usted, créame, señor López Obrador, que ahora yo lo admiro, lo respeto y lo defiendo. Más cuando usted acaba de decir borregos a los extranjeros. Porque yo hubiese sido más duro. Usted es muy decente, señor presidente.
es muy decente y no quiere lastimar a nadie, pero ya lo tienen con muchas piedritas en el hígado a estos señores, y por eso contestó así. Yo hubiese sido peor, los hubiese mandado allá, por la China Roja. Bueno, más allá, no me acuerdo cómo, bueno, sí me acuerdo cómo se dice, cómo se llama, más allá de la China Roja. Pero a mí me educaron de tal forma en la que yo no podía decir majaderías. Entonces, pues sí sé cómo se llama ese lugar, pero no lo puedo decir, sí. Pero yo sí los hubiera mandado con todo y sus zapatitos hasta allá. O los hubiese mandado a La Goma. Allá, La Goma es un lugar chiquito, un país chiquito. Creo que es un país chiquito. Allá por las Áfricas, sí. Lo hubiera mandado todavía más allá. Se dice a La Goma porque está muy lejos, lejísimo. Entonces dice, mándalo a La Goma, pero a La Goma mucha gente no sabe, ¿sí? Cuando uno manda a La Goma a alguien, no lo manda a La Goma de borrar, ¿sí? Lo manda a La Goma del país, del lugar, ¿sí? De ese pueblo, de La Goma, que está allá por las Áfricas, por allá al final del mundo, ¿sí? Digo para los que no lo saben. Señor presidente, créame que estoy con usted. Lo admiro mucho. Usted fue muy decente con estos señores al llamarles solamente borregos. Yo les hubiese dicho de otras formas, porque ni siquiera saben. O si saben, son hipócritas y se lo callan. Y si no, discúlpenme, señores europeos, del magistrado, de la política y demás, ¿sí? De los gobiernos. Discúlpenme si me estoy equivocando y en realidad ustedes están mal informados. Entonces, discúlpenme también. Si están mal informados, discúlpenme. Pero ya no somos ese país de calzón blanco y guaraches con sombreros. Ya no somos ese país con plumas, ¿sí? Y arcos. Ya no somos ese país de indios, porque nunca fuimos indios. Por un idiota, estúpido, que dizque se equivocó, que quería llegar a las Indias cuando era un marinero de experiencia, que había trabajado en barcos piratas, porque en esos barcos piratas moría mucha gente por los encuentros, ¿sí? Por los encuentros y porque los ingleses los atacaban demasiado y los querían exterminar porque los ingleses habían inventado otros piratas para atacar a los piratas. Entonces no les llamaron piratas, les llamaron corsarios, ¿sí? Los corsarios, que eran las patrullas que atacaban a los piratas, los corsarios, ¿sí? Pero no eran más que otros piratas de piratas, atacaban a piratas. Entonces tenían bajas. Y este señor, Cristóbal Colón, trabajó ahí. Y se venían y se escondían a los países del entonces Nuevo Mundo. No se llamaba América, por Américo Vespucio, ¿sí? No, se llamaba, no se llamaba Viejo Mundo. Digo el Nuevo Mundo, ¿sí? Y aquí se venían a las islas a refugiar, ¿no? Él sabía perfectamente bien y engañó
engañó a los reyes católicos y les dijo que era un paso en el cual iban a tener dividendos por dejar pasar por ese lugar y ya no tenían que rodear los barcos todo el recorrido que hacían, que era muy largo, ¿verdad? Lo iban a pasar directamente, muy cortito, pero tenían que pasar, tenían que pagar, ¿no? Tenían que pagar su ticket para pasar. Porque ellos habían descubierto ese paso y tenían derecho a cobrarlo, ¿sí? A las Indias, ¿sí? Y por eso se le llamó aquí indios, pero en realidad la palabra correcta sería autóctonos de este nuevo lugar. Ahora, con lo de Américo Vespucio, ¿verdad? Pues entonces ya pasó al nombre de americanos, ¿sí? Toda América, el continente americano lleno y repleto de países son países americanos. Porque los Estados Unidos, que se llaman americanos, y que no son americanos porque son migrantes, vinieron de Inglaterra y de otros países, ¿sí? Era gente maleante que querían que muriera porque ya los costos elevados a Inglaterra eran muchos y además ya estaban las cárceles todas repletas, entonces los mandaron como si fueran las Islas Marias, los mandaron a América, ¿no? Para que los osos, los pumas y todo, y las serpientes los mataran, ¿sí? Y además los autóctonos que vivían, los mexicanos en ese entonces, pues los mataran, ¿no? Los mataran. Pero no sucedió así porque las familias de estos señores le rogaron a los ingleses que les dieran chance de venir a acompañar a sus familiares que estaban en proceso de castigo en estas tierras, ¿sí? Y estaban solos y no sé qué. Y dijo Inglaterra, pues yo me quito ese peso de encima y sí, vamos, váyanse en un barco y yo pum, los mando para allá y ya se vinieron para acá, entonces no se murieron, se quedaron, ¿sí? Y todos ya saben, ¿no? Lo que esa gente maleante hizo, ¿no? Que tantas tonterías, ¿no? Tierra de maleantes, de ahí vienen. Yo no digo que no haya gente buena y gente trabajadora y gente pacífica. Mi admiración para ellos, son muy trabajadores y les gusta el progreso, qué bueno, ¿sí? Hay gente buena, muy respetable que yo admiro y quiero en lo que es Estados Unidos, ¿sí? Pero no todos. Ahora, con respecto a lo demás, señores, el señor presidente López Obrador les dijo una gran verdad. No somos colonia de nadie. Es un país libre y soberano. Cuiden sus asuntos. Laven sus calzones. Y dejen que nosotros, los mexicanos, lavemos los nuestros. ¿Sí? No tenemos, repito otra vez, no tenemos lavanderas. Ustedes no son lavanderas de nosotros. Nosotros tenemos manos y podemos lavar nuestros propios calzones, ¿sí? Ustedes laven los suyos. Bueno, pues con esto, pues yo me disculpo con el señor presidente, lo admiro, créame, estoy con usted en todo. Es un buen presidente. Ojalá y sigamos así. Ojalá y no caigamos nuevamente en las garras de la derecha y de la ultraderecha, ¿sí? De la derecha es el PRI y la ultraderecha es el PAN. La derecha es la mafia de cuello blanco, la ultraderecha es la Iglesia Católica, el yunque, ¿sí? La Santa Inquisición y demás. La bola de ladrones de la Iglesia Católica, usurpadores, demás.
Y la izquierda famosa llamada PRD, que no es otra cosa más que un brazo del PRI. ¿Sí? Qué bueno que hoy está otro partido y que otros partidos más que supuestamente son de la derecha y de la ultraderecha, siguen luchando por regresar otra vez a vender la patria a los extranjeros. Nada más vienen con lo de la luz, ¿verdad? Con lo de la energía eléctrica, a querer mangonearnos y a querer volver a someternos como en aquellos años. No, espero que ya no. Esto ya se acabó, señores. Ahora van a pagar sus impuestos y no van a usurpar cosa que debe de ser del propio pueblo y que debe de proteger el gobierno de México, ¿sí? Como lo es el agua, que no se debe de privatizar en lo absoluto, porque es del pueblo, ¿sí? Es de México, el agua. Y nomás estoy hablando de México, porque este problema viene a nivel mundial. Y yo a esos países que me están escuchando les digo, a los pueblos de esos países, a la gente pobre, a la gente media, tengan mucho cuidado porque les van a privatizar el agua y si con la luz ya no pueden pagarla y tienen que usarla nada más por un ratito y de estarse con velas lo demás, imagínense nada más cómo van a estar con el agua o con el aguas, cómo van a estar. Yo les digo que tengan mucho cuidado porque principalmente en México el agua es de los mexicanos y no puede ser privatizada. La luz, la corriente eléctrica no puede ser privatizada, es del pueblo de México, ¿sí? No puede, el gobierno tiene que proteger al pueblo. La energía eléctrica es del pueblo manejada por el gobierno nada más, igual que el agua. Y así como eso, los energéticos como es la gasolina, el petróleo y demás, son cosas del pueblo que el gobierno debe de proteger para el mismo pueblo. No la puede privatizar en ningún momento ninguna empresa de este tipo, así como también puedo decir que las minas no se pueden privatizar, deben de ser controladas por el gobierno y todo, al rato hasta el aire lo van a privatizar. Qué bárbaros. Pues ya nada más falta que nos metan impuestos por el sol, porque el sol sale todos los días y tenemos que pagar impuestos por ese sol. No, están equivocados, están mal. Bola de rufianes que quieren hacer gobernar al mundo. Están mal de la cabeza. Y ustedes, pueblos europeos y pueblos demás, que se dejan, no se dejen. Eso es malo para los humanos. Somos humanos, somos la raza humana, debemos de protegernos y proteger a la tierra, pero protegernos a nosotros mismos, porque si nosotros nos protegemos, entonces tenemos fuerza de proteger a la tierra, ¿sí? Bueno, pues yo me despido, me agradezco de antemano, ¿verdad?, la atención prestada en este programa y pues les deseo mucha felicidad. Felicidades, señor presidente. Ojalá y lo tengamos siempre.